se encuentren bien el día de hoy. En esta ocasión estamos reunidos para abordar un tema bastante controversial. Y para ello me acompañan mis compañeros Aime Cordero, Dafne González, Ana Karen Mesa, Zaira Pulido, Liliana Andrade, Josué Vázquez y su servidora, Alejandra Flores, donde cada uno de nosotros compartirá su opinión y respaldará sus conclusiones con datos. El tema que abordaremos es la eutanasia, y me parece bastante interesante el compartir información y opiniones con ustedes, dado el peso moral que esta decisión implica. Claro, y pensando en la carga moral y ética que lleva la persona que toma la decisión, no solo enfrenta su propio juicio, sino el de la comunidad que lo rodea, siendo este un tercero o el mismo paciente. Es verdad, no había pensado en esa consecuencia, por eso trataremos de abordarlo desde un punto objetivo. Hemos investigado bastante sobre el tema, pero debemos aclarar a quienes nos escuchan que no somos profesionales en el tema, por lo que estaremos citando y dando referencias de donde consultamos la información. Sí, y todos sabemos que es un tema bastante delicado y queremos aclarar que no tenemos intención de promoverlo ni de erradicarlo, sino nutrirlos del tema y así puedan tomar una postura y sobre todo crear empatía a las personas que han pasado por esta terrible situación. Esto sin mencionar que en muchas ocasiones se crea un mal imaginario de la eutanasia por falta de información, creencias religiosas, entre otras. Es muy importante lo que mencionas. La desinformación por exceso de información es terrible. Y creo que debemos pensar que tiene mucho que ver en este debate la familia, la procedencia geográfica e incluso la cultura. Bien sabemos que en Latinoamérica solemos ser bastante unidos e influyentes en las decisiones que se toman, mientras que en otros países la familia es más distante. Totalmente de acuerdo. Pero antes que nada, platiquemos un poco sobre el término. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, el término eutanasia tiene su raíz etimológica que viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, lo que es muerte. Por lo tanto, lo podemos definir como buena muerte. Tiene sentido. Actualmente realizar esta acción se nombra como una muerte digna, pero antes de investigar el tema, yo solo la conocía por ser utilizada en el suicidio asistido. Pero ahora sé que se utiliza con la misma finalidad, con la diferencia de quién administra el fármaco, y no necesariamente ser un suicidio auténtico. Pues según la Organización Mundial de la Salud, define la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente, es decir, el provocar voluntariamente la muerte del otro. La eutanasia se puede realizar por acción directa o por acción indirecta, términos que explicaremos más detalladamente en unos momentos, pero en ambos casos la finalidad es la misma, acabar con la vida enferma que ya no tolera el dolor. Siguiendo con tu punto, en efecto, existen 4 tipos distintos, los cuales se clasifican en eutanasia directa activa, directa pasiva, voluntaria e involuntaria. La directa es cuando un profesional administra el medicamento para causar la muerte del paciente, mientras que la directa pasiva es cuando se le quita al enfermo el soporte que lo mantiene con vida. La voluntaria es cuando el enfermo expresa su voluntad de morir y finalmente la involuntaria es cuando una tercera persona toma la decisión de aplicar la eutanasia. Me parece interesante el significado de estas, pero aún no me queda muy claro cómo podemos diferenciar entre la activa y pasiva. ¿Me puedes explicar la diferencia entre la eutanasia directa activa y directa pasiva? Sí, mira, la eutanasia directa se refiere a la muerte del paciente como consecuencia de la acción directa de un tercero, por ejemplo un médico. Esta implica la aplicación del medicamento para provocar el fallecimiento del paciente, a diferencia de la eutanasia directa pasiva. Aquí se le quita el soporte de vida, no se le administra nada para causar su muerte. A mí me llamó mucho la atención el por qué un paciente se querrá aplicar la eutanasia de manera voluntaria. ¿Cuáles podrían ser motivos para tomar la decisión de terminar la vida de uno mismo por medio de la eutanasia? En realidad hay muchísimos factores y circunstancias. Por ejemplo, las personas con enfermedades terminales. A menudo se ve al paciente experimentar un sufrimiento insoportable durante el proceso de morir. Muchas de estas personas no soportan tener esta calidad de vida y deciden dar fin. Además de las enfermedades físicas, están los casos psiquiátricos, que no pueden ser curados de ninguna manera y que afecta significativamente su calidad de vida, tal como la depresión crónica, demencia, trastornos de la personalidad y esquizofrenia. Estas pueden provocar que el paciente tenga pensamientos intrusivos, se autolesione, entre otras cosas. Es importante esto que mencionas de los casos psiquiátricos porque tenemos el caso de Aurelia Brouwers, una mujer de 29 años justamente diagnosticada de trastorno límite de la personalidad a quien se le aplicó la eutanasia en Holanda en 2018.
Esto porque en Bélgica y Holanda es justificable una enfermedad mental para la eutanasia, y me parece razonable, ya que el hecho de que no sea una enfermedad física no significa que el paciente no sufra. Pero es justo en casos como estos cuando el médico debe tener un buen diagnóstico sobre el paciente para que pueda tomar una decisión consciente. Sí, y la justificación principal de la eutanasia es la de evitar el sufrimiento, pero ¿cómo podemos medir la cantidad de sufrimiento para decir que la eutanasia está justificada o no? En el sufrimiento por el dolor físico podemos tener una idea más o menos aproximada de si hay mayor o menor magnitud de este, pero en las enfermedades mentales no podemos tenerlo con certeza y el paciente mucho menos. Por ejemplo, un paciente psicótico tiene alucinaciones auditivas y se han probado varios tratamientos a los que no ha respondido de manera favorable. ¿Cómo podemos justificar si ese sufrimiento de las alucinaciones justifica una eutanasia? En casos de enfermedades mentales, la principal herramienta que tenemos para valorar el sufrimiento es la empatía. Nos ponemos en el lugar de la persona doliente y tratamos de entenderlo, aunque hay otras enfermedades que provocan autolesiones. En esos casos es posible ver el nivel de sufrimiento y terror que viven. Muy cierto. Considero que en estos casos sí es justificable, pero en los enfermos terminales, los médicos determinan conociendo la fisiopatología de la enfermedad y el deterioro físico. Pero en ciertos casos psiquiátricos el daño a la calidad de vida de quienes lo padecen pueden llegar a no tener indicios físicos y tangibles del dolor que están viviendo. Sin embargo, es tanta la carga emocional y el daño psicológico que sufren que muchos pacientes alrededor del mundo piden que las leyes permitan el acceso a la eutanasia. Disculpa, ¿a qué te refieres con fisiopatía? ¿Qué significa? La fisiopatología, según la OMS, es una rama de la fisiología que se centra en el estudio de las alteraciones en los procesos que tienen lugar en los organismos vivos, que conducen a la aparición de la enfermedad. Básicamente y en pocas palabras es el estudio del por qué se origina una enfermedad y el nivel de dolor que puede provocar a través de estudios médicos. Vaya, qué interesante es conocer estos términos médicos, pero antes de que se pueda obtener el procedimiento para recibir una eutanasia, debes verificar las restricciones de donde vives. En caso de que sea legal en tu zona, también puedes pasar por la evaluación médica. Por lo general, un médico debe evaluar y confirmar que el paciente cumple con los criterios legales para la eutanasia y debe estar dispuesto a llevar a cabo el procedimiento. También debe haber un consentimiento informado. La persona que solicita la eutanasia debe proporcionar un consentimiento informado y voluntario. Eso significa que debe ser una decisión consciente y libre de presiones de terceros. De igual manera, algunas personas consideran que utilizar la eutanasia no es correcto. Esto debido a creencias religiosas o bien porque se argumenta que de llegarse a legalizar, el Estado estaría aceptando que es correcto acabar con la vida de las personas y que de cierta manera la muerte es algo que beneficiaría a toda la sociedad. No, la eutanasia no es legal en México a nivel federal, pero en junio del 2021 el estado de Nuevo León se convirtió en el primer estado en México en legalizar la eutanasia en ciertas circunstancias. Esta permite la eutanasia en casos de enfermedades terminales y sufrimiento insoportable, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y procedimientos legales ya antes mencionados. Es correcto, no es legal, pero se creó la Ley de Voluntad Anticipada, la cual establece en efecto como un derecho humano a una muerte digna. Esta se entiende por la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, según lo establece el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Cierto, eso es en la Ciudad de México, ¿no? Sí, de hecho fue la primera entidad en México en aprobar la ley en el 2008 y ya ha sido aprobada en 14 entidades, mientras que en el resto del país no es legal. Pero es importante aclarar que no es lo mismo voluntad anticipada que eutanasia. La voluntad anticipada solo regula la ortotanasia, que es la manera correcta de actuar ante la muerte por parte de quien atiende al paciente. Y al igual que la eutanasia, necesitan cumplir con diversos requisitos. Y mira, esto que mencionas es muy interesante porque en la Ciudad de México el 60% de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por personas que tienen de 61 a 80 años y el 64% de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres.
Es una buena ley, ya que tiene ciertos requisitos, haciendo que no sea una decisión tan fácil de tomar. En mi opinión, limitarlo solo a un estado hace que las personas solo tengan que viajar. Hace que las personas solo tengan que viajar para ir a tomar la decisión. Sería más fácil si estuviera libre esta ley en toda la República. ¿Ustedes creen que la eutanasia debería legalizarse en toda la República Mexicana? Considero que sí, ya que así se respeta la dignidad del paciente hasta su muerte. La legalización de la eutanasia justamente reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y muerte, porque permite al paciente. Considero que sí, ya que así se respeta la dignidad del paciente hasta su muerte. La legalización de la eutanasia justamente reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propia vida y muerte, porque permite al paciente con enfermedades terminales o sufrimiento insoportable a tener un mayor control sobre el momento y las circunstancias de su fallecimiento. Cada persona tiene su opinión. En lo personal, pienso que sí debería legalizarse, ya que esta puede terminar el sufrimiento de la persona, pero se habla de la eutanasia en negativo por el cargo que tiene el médico de salvar vidas y no de terminarlas. No se puede pedir una actitud optimista al enfermo. Y sumando esto, los ideales aconsejan el uso de medicamentos que alivian el dolor, aunque como efecto secundario acorten la vida del paciente. Sin duda existen logros en la conquista del dolor, pero esta no ha sido completa. Más aún cuando el dolor físico no constituye el único sufrimiento y va acompañado de otros malestares como vómito, la incontinencia, entre otros. Teniendo esto en cuenta, yo considero que la mejor opción es la eutanasia asistida, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo. De igual manera, algunas personas consideran que utilizar la eutanasia no es correcto. Esto debido a creencias religiosas o bien porque se argumenta que de llegarse a legalizar, el Estado estaría aceptando que es correcto acabar con la vida de las personas y que de cierta manera la muerte es algo que beneficiaría a toda la sociedad. Bueno, eso en parte de que la decisión fuese tomada por un tercero. Como ya lo mencioné, debe ser una decisión autónoma e informada. Además de todo, aprobada previamente por un médico. En España, por ejemplo, ya está estipulada en la Ley Orgánica Capítulo 2. De alguna manera, las personas argumentan que el hecho de que se legalizara es favorecer al suicidio. Sin embargo, se argumenta que no son las mismas circunstancias, ya que cuando se toma la decisión es porque el paciente ha sufrido mucho y terminar con su vida es una buena opción para él y sus familiares. Además de que siempre pasan por filtros psicológicos para poder ser considerados. ¿En nuestro país se ha realizado alguna eutanasia bajo la ley? Según el artículo 312, el que presentara auxilio o indujera a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión. Si se le presentare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. ¿Pero la legalización de la eutanasia incrementa las muertes? De hecho, no es así. Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la eutanasia y al suicidio asistido es que si estas prácticas son legales, pueden conducir a un alto número de médicos que optarán por terminar la vida de sus pacientes o a un alto número de personas que optarán por terminar su vida. Pero la realidad es otra. En Holanda, que fue el primer país en legalizar la eutanasia, se llevó a cabo una investigación donde se encontró que el número de personas que optan por terminar su vida fue similar antes y después de esta legalización. Los científicos del Centro Médico de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, el Centro Médico de la Universidad VU en Ámsterdam y el Centro Médico de la Universidad de Utrecht querían analizar cuál ha sido el impacto de la ley en el número de personas que desde la legalización han optado por morir o solicitado la eutanasia. En el estudio publicado se encontró que las tasas antes y después de la legalización son similares. Así es. Los científicos también encontraron que las prácticas de eutanasia y el suicidio asistido en el país donde se han llevado a cabo principalmente, esta práctica es entre personas jóvenes, pacientes con cáncer y en la práctica clínica general, y no los asilos de ancianos y hospitales como se pensaba originalmente. Quien dirigió el estudio afirmó la frecuencia con la que los médicos ponen fin a la vida de un paciente en ausencia de una solicitud explícita
no parece incrementarse en los países donde la eutanasia ha sido legalizada. En conclusión, este procedimiento médico se necesita ver como un derecho y se debería de quitar los estigmas y prejuicios establecidos en él, ya que el paciente en necesidad del mismo tiene derecho a decidir sobre su propia vida y terminarla sin sufrir y con dignidad. El negarlo por lo mismo sería un abuso y sería egoísta, dejando en sufrimiento a la persona aún sabiendo que va a morir tarde o temprano por el tratamiento. Muchas gracias por esta conclusión y gracias a todos los involucrados por participar en esta discusión en la que todos nos pudimos llevar una cosa nueva. Esperamos que esta pequeña cápsula haya sido de su agrado y nos gustaría saber su opinión acerca de este extenso tema. Nos vemos y que tengan un excelente día.